Me han pedido que locute una intro para un podcast de urgencias y emergencias con contenido de salud y entrevistas tanto para profesionales sanitarios como para pacientes, pero ¿dónde están las sirenas? Ah, que aquí no hay prisas. Se agradece. Más que urgencias y emergencias con Elena Plaza. New word from the nation's top scientists on the zombie virus that appeared just 2... Polonia, 16 de abril de 1786. Noche de tormenta. De momento, solo truenos. Les despertó uno que fue más violento que los demás. «Vamos, corre», dijo él saltando de la cama. Ella se apresuró y se puso la bata. Corrieron hacia la terraza. Ella se detuvo para cerrar la ventana que golpeaba y justo un enorme relámpago iluminó toda la ciudad de San Luca. Tenía un poco de miedo y ansiedad por ver lo que iba a pasar. Cuando llegó a la terraza, su marido ya tenía todo listo. Del poste de metal unido al techo, colgaba un largo hilo de pocos metros que llegaba hasta un tablón que estaba colocado en el centro de la terraza. Y en el extremo de ese tablón había 2 patas de rana. Se sentó junto a él a esperar. El viento soplaba fuerte y empezó a llover. A él le dio tiempo a comprobar que todo estuviera en orden por tercera vez. Y justo lo que estaban esperando. Un violentísimo rayo cayó del cielo y golpeó el poste de metal del techo. El alambre se sacudió y la descarga eléctrica pasó a través de él hasta llegar a las ancas de la rana muerta, que empezaron a moverse y a contraerse igual que cuando una rana viva salta. Él comenzó a saltar de alegría gritando: «¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Viste cómo se movían?». Fue a abrazar a su esposa y ambos quedaron felices y empapadas bajo la lluvia porque el experimento fue todo un éxito. Hasta poder llevar hoy un reloj inteligente en nuestra muñeca que monitoriza de manera fiable nuestro ritmo cardíaco, ha habido a lo largo de la historia innumerables experimentos, con animales vivos y muertos, inventos, modificaciones de los mismos, teorías, luchas y casualidades. Y, aunque es a Eindhoven al que se le atribuye el título de padre de la electrocardiografía, han sido muchas personas más las que han intervenido o sumado algo a la mejora de la electrocardiografía. Capítulo 1. De las ranas de Galvani al electrómetro capilar. En los años de Galvani, la electricidad era una manifestación mágica con la que se entretenía a nobles y gobernantes durante cenas y fiestas. Pero fue Galvani el que descubrió que la electricidad estaba presente en células y tejidos, y el que descubrió que la acción nerviosa podía ser inducida por fenómenos eléctricos artificiales. Esto marcó el comienzo del estudio de la electrofisiología, la disciplina que se encarga del estudio de las propiedades eléctricas de las células y de los tejidos biológicos. Él, Galvani, fue un científico italiano que provocó que la pata de una rana muerta se moviera. El descubrimiento fue accidental y se produjo mientras disecaba la pata de la rana con un aparato eléctrico al lado. Su bisturí, hecho de metal, se puso en contacto a la vez con el nervio de la rana y el gancho que la sujetaba, que era de otro metal, y esto provocó la contracción de este anca de rana. Tras este descubrimiento accidental, continuó realizando estudios como el descrito al inicio de este episodio. Existen grabados de la época que representan a Galvani rodeado de ranas y de ancas de rana a las que les administraba electricidad. Colocó a ranas decapitadas colgadas en ganchos de hierro, de cobre y de latón y unió sus nervios con arcos metálicos generando un circuito cerrado que le llamó rana reoscópica. Si sobre ellas caía electricidad, las ranas convulsionaban. En 1791, un año después del fallecimiento de su esposa, Galvani describió 11 años de investigaciones en una monografía llamada De Viribus Electricitatis en Motu Musculari. Él creía que había electricidad dentro del mismo animal, e incluso creía que los músculos podían cargarse de forma negativa en su parte externa y positiva en su parte interna gracias a los nervios. A esto le llamó electricidad animal.
Él creía que había electricidad dentro del mismo animal e incluso creía que los músculos podían cargarse de forma negativa en su parte externa y positiva en su parte interna, gracias a los nervios. A esto le llamó electricidad animal. Tuvo un detractor a su teoría y se lanzaron a una guerra de experimentos, cartas, declaraciones públicas que muy probablemente a día de hoy habría sido por Twitter. Ese detractor no fue otro que Volta. Aunque al principio estuvo de acuerdo con Galvani, Volta acabó oponiéndose totalmente a la teoría de la electricidad animal y decía que la electricidad no provenía de la rana ni de sus nervios, sino del movimiento de las cargas eléctricas de los metales donde Galvani colocaba dichas ranas. Entonces generó así la otra teoría, que la llamaron la teoría de la electricidad de contacto. Para demostrar que la electricidad procedía de fuera del músculo, acabó inventando la pila en 1800. Realmente, la fuerza electromotriz de la pila tampoco era generada por la electricidad de contacto, sino por los procesos químicos que se desarrollan en ella, pero esto lo supimos más tarde. Entonces, llegamos a la conclusión de que al final los dos tenían una parte de razón, pero fue Volta el que ganó la lucha de egos, el reconocimiento popular, porque en aquella época, al igual que ahora, además de la ciencia, intervinieron otros actores como la política, la guerra, Napoleón y la Iglesia. Más tarde, en 1820, el científico danés Hans Christian Ørsted descubrió que la fuerza del electromagnetismo podía desviar una aguja dependiendo de la dirección de la carga eléctrica. El dispositivo de medición resultante fue el reoscopio eléctrico y se le conoció como galvanómetro en homenaje a Galvani. Este descubrimiento del electromagnetismo fue esencial para el registro de los electrocardiogramas. Carlos Matteucci, en 1838, fue el primero en encontrar actividad eléctrica en el corazón. Introdujo y describió el término potencial de acción al demostrar que cada latido cardíaco estaba acompañado por corriente eléctrica, y lo hizo utilizando el modelo de rana reoscópica de Galvani. Aquí nos encontramos en un punto en el que sabían que había electricidad y movimiento de cargas a nivel celular y más exactamente en las células del corazón, pero no fue hasta 1872 cuando nos tropezamos con un gran hito en la historia de la electrocardiografía, y este fue el descubrimiento del electrómetro capilar de Gabriel Lippmann en su laboratorio de física en Berlín. Por ello ganó el Premio Nobel de Física en 1908. El electrómetro consistía en un tubo de vidrio terminado en un capilar muy fino relleno de mercurio y en cuya base había una solución de ácido sulfúrico. El punto de separación entre el mercurio y el ácido sulfúrico oscilaba subiendo y bajando por este capilar según captaba las variaciones de la electricidad del corazón. Es decir, la electricidad pasaba por estas sustancias elevando o descendiendo el mercurio. Esas oscilaciones se iluminaban y se ampliaban mediante una lente y se registraban mediante un sistema fotográfico, inventado por Jules Méry. De esta manera se podían registrar los movimientos producidos por los fenómenos bioeléctricos como si fuera un juego de sombras en una pared, para que os hagáis una idea. El problema es que el aparato era muy lento, distorsionaba los resultados y no captaba cierto potencial, pero hasta su modificación por Eindhoven, este fue el instrumento más logrado para captar la electricidad de las células del corazón. No hubo un aparato mejor hasta que Eindhoven lo modificó. De la modificación y de Eindhoven os hablo más tarde, porque ahora es el turno de Waller. Capítulo 2. Augustus Desiré Waller. Waller fue precursor del trabajo de Eindhoven y el primero en registrar los fenómenos electrofisiológicos del corazón humano de manera no invasiva, colocando electrodos en la piel. Fue por tanto el primero en realizar la técnica de realización del electrocardiograma que hoy llamamos de superficie, es decir, el que realizamos poniendo electrodos en el tórax sin tener que abrir el tórax para llegar al corazón. Lo hizo en un entorno clínico y fisiológico en 1887 tras varios años de estudios. En su publicación original llamó al resultado electrograma y lo renombró como cardiograma un año después en una conferencia. Muirhead, según otras fuentes, fue el primero en registrar la actividad eléctrica del corazón humano entre 1869 y 1870 en el Hospital de San Bartolomé en Londres, pero fue en otras circunstancias y con otro invento que no era el electrómetro capilar de Lippmann, sino el sifón de Thomson. Además, que esto hoy en día es una teoría que está discutida. Marchant en 1877 y Engelmann en el 78 fueron los primeros en obtener un electrocardiograma de superficie, pero esto fue en animales inferiores. En 1884, Sanderson y Page publicaron varios trazados de la actividad eléctrica del corazón registrados por el electrómetro capilar, pero fue en corazón de tortugas. Por lo tanto, es a Waller en 1887 al que se le atribuye la realización del primer electrocardiograma, tal y como lo conocemos hoy, como lo realizamos hoy, y en un humano.
Augusto Désiré nació en París y se educó en Ginebra. Tenía 14 años cuando su padre murió. También fue médico. De hecho, a él se le reconocen aportaciones a la ciencia más importantes que las del propio Waller. Se convirtió en profesor de la Escuela de Medicina para Mujeres de Londres, donde conoció a Alice Palmer, que fue una de sus alumnas y la hija del dueño de la empresa de galletas británica llamada Hundley y Palmer. Se casaron y compraron una casa enorme en Grove End Road, y es que la dote de Alice fue de 70.000 libras, lo que les permitió comprarse esta gran casa y mantener a una familia durante el resto de sus días de 5 hijos. Estos 5 hijos crecieron en una casa llena de fisiología. De hecho, fue la única casa privada en la que la Sociedad Fisiológica celebró una reunión. Y es que además de trabajar en el Departamento de Fisiología de St. Mary Hospital en Londres, se montó un laboratorio en su propia casa. Su familia, sus invitados e incluso sus perros, ya que fue criador de bulldogs, fueron los conejillos de indias de sus experimentos. El más famoso de sus perros fue el bulldog Jimmy. Su imaginación le llevó a la conclusión de que los potenciales cardíacos del corazón podían pasar a través del tórax y ser medidos. Y así es, utilizó el electrómetro de Lippmann y lo conectó a diferentes electrodos en el pecho y en la espalda, que según su descripción eran de zinc cubierto con gamuza de cuero y humedecido con salmuera. Luego descubrió que no era necesario poner los electrodos en el tórax y comenzó a utilizar electrodos en las 4 extremidades y uno en la boca. Los electrodos de las extremidades eran recipientes con agua y sal y en la boca utilizaba una cucharilla de té. Diversas fuentes de aquella época le calificaban como un showman que iba dando conferencias, en un principio y como se ha dicho anteriormente, con su perro Jimmy. Según el periódico The Times del 9 de julio de 1909, una de esas demostraciones a la Royal Society de Londres causó debate. El Parlamento acusó a Waller de crueldad animal. Las actas de la Cámara de los Lores recogieron lo siguiente. En una lectura de la Royal Society de la Burlington House, el pasado 12 de mayo, un bulldog fue tratado cruelmente cuando se le ató con una tira de cuero con clavos afilados alrededor del cuello, y sus pies se sumergieron en botes con sales disueltas, y los botes fueron conectados después a cables de galvanómetros. Tamaño acto de crueldad debería ser seguramente sancionado bajo el Acta de Crueldad contra los Animales de 1876. En el acta queda recogido que a esta acusación se contestó de forma muy irónica, ya que el perro estaba suelto y no atado. Lo del cuello era un collar de adorno con tachuelas de latón, y donde sumergía las patas del perro eran cuencos con cloruro sódico, o en otras palabras, sal de mesa. Se le dijo a la acusación: si mi honorable amigo ha remado alguna vez en el mar, podrá apreciar plenamente la sensación lograda a través de esta agradable experiencia. Y tras estas mofas, la cosa de la crueldad de los animales y el perro se quedó ahí. Además, Waller pasó de los perros a experimentos con caballos y ya luego más tarde pasó a hacer experimentos con humanos, llegando así a captar 2 deflexiones que correspondían a la despolarización y repolarización ventricular. Las llamó V1 y V2, que corresponden con el complejo QRS y con la onda T. Para el que no tenga ni idea de esto, cuando el corazón se contrae se capta una electricidad y cuando se relaja se capta otra. Él consiguió captar la electricidad de los ventrículos, que como son más grandes que las aurículas, pues la electricidad se capta mejor. A las derivaciones que generaban deflexiones las llamaba favorables. Es curioso cómo a la derivación 3 la clasificó como no favorable, mientras que para Eindhoven fue una de sus 3 principales. A partir de su examen de las respuestas de diferentes combinaciones de electrodos en manos, pies, boca y tórax, mostró claramente la naturaleza asimétrica del electrocardiograma. Incluso buscó un caso de situs inversus para demostrar que estos campos eléctricos saldrían del revés. También descubrió que cada latido del corazón se acompañaba de una variación eléctrica y que estos eventos eléctricos del corazón ocurrían justo antes que los mecánicos, y que este hecho no estaba justificado por ningún tipo de artefacto. Fue por tanto el que descubrió que esa electricidad es la que genera, por tanto, luego el movimiento mecánico del corazón, cuando la electricidad pasa por las células. Publicó todos estos resultados descritos anteriormente en su artículo Una demostración en el hombre de los cambios electromotores que acompañan a los latidos del corazón, en 1887. En este trabajo afirmaba que la variación eléctrica es incuestionable, que es fisiológica y que precede del corazón y no de otra alteración mecánica. A pesar de realizar estos descubrimientos, su figura se ha visto siempre eclipsada por Eindhoven. Se cree que es debido a un conjunto de errores que cometió.
Primeramente creyó que la electricidad cardíaca iba del ápex a la base. Otro error fue la falta de interés en mejorar el electrómetro de Lippmann. Este invento tenía mucha inercia, por lo que no se conseguía reproducir cambios rápidos, y con este invento Waller no consiguió captar la onda P, solo que es de las aurículas, solo captó la parte de los ventrículos. Pero el físico Birch de Oxford ideó un método aritmético para conseguir corregir estas fluctuaciones observadas en el electrómetro y poder mostrar el patrón real de la actividad de las células. Birch publicó su corrección en 1890, pero llevaba tiempo usándolo. Y además se dice que Waller conocía esta corrección porque formaba parte de la Sociedad de Fisiología junto con Birch, cosa que nos lleva a plantearnos el por qué Waller no aplicó este algoritmo a sus propios resultados si llevaba tiempo conociendo el trabajo de su compañero. Probablemente habría ganado mucho más reconocimiento por su trabajo al poder visualizar ondas de manera más clara. Además, Waller también fue criticado por su incapacidad para prever la importancia clínica del electrocardiograma. Fue muy reacio a apreciar el potencial de sus descubrimientos. Llegó incluso a afirmar: "No creo que la electrocardiografía pueda encontrar un uso muy extenso en el hospital. A lo sumo, puede ser de uso poco frecuente y ocasional para permitirse volver a conectar una rara anomalía de la acción cardíaca". Años después, en 1909, tras visitar el laboratorio de Eindhoven y ver toda la colección de electrocardiogramas humanos y toda la bibliografía que Eindhoven publicó, admitió que la electrocardiografía es capaz de proporcionar información real inalcanzable por cualquier otro medio. Él mismo se retractó. Señaló acertadamente que el galvanómetro de Eindhoven era para el electrómetro capilar como es un microscopio de alta potencia a uno de baja potencia. De hecho, en 1921 acabó publicando un manuscrito con 3.000 electrocardiogramas y acabó encontrando la utilidad clínica de la que él decía que no tenía de forma práctica al convertirse en consultor del Hospital National Hind, donde realizaba los exámenes rutinarios de los reclutas del ejército durante los años de la guerra. Por tanto, la moraleja es que hay que creer en lo que uno está haciendo y en su utilidad. Hay que dejarse ayudar por los demás para aplicar mejoras en nuestro sistema y creer en lo que estamos haciendo, porque si no, llegará uno que lo mejore, se lleve tu idea y se lleve todo el mérito, que es lo que pasó con Eindhoven. Pero Waller sí que hizo bien una cosa. Gracias a él, Eindhoven se introdujo en la electrocardiografía. Esto se produjo en una de las múltiples conferencias en las que participaba Waller. Concretamente fue en 1889 en el primer Congreso Internacional de Fisiología, que se llevó a cabo en Basel, Suiza. Allí Eindhoven vio a Waller registrar un electrocardiograma humano con el electrómetro capilar de Lippmann y motivó a Eindhoven a comenzar sus estudios e investigaciones sobre la electrocardiografía. Waller murió en 1922 por un ictus y su muerte conmovió fuertemente a Eindhoven, del que os hablo a continuación en profundidad. Capítulo 3. Willem Eindhoven, el padre de la electrocardiografía. Willem Eindhoven nació el 21 de mayo de 1860 en Semarang, capital de Java Central, lo que hoy conocemos como Indonesia, que es la antigua isla de Java. En aquella época pertenecía a las islas orientales holandesas. Sus ancestros fueron mercaderes judíos, parece que españoles, que por leyes en contra de esta comunidad tuvieron que emigrar a Holanda en el siglo XV y se instalaron en la ciudad llamada Eindhoven. Para identificarse y más tarde por normas de Napoleón, sus antepasados adoptaron el nombre de Eindhoven de la ciudad y de ahí viene su apellido, de la ciudad de Holanda. Su abuelo era médico militar y sirvió en el ejército alemán contra las tropas de Napoleón, y su padre fue también médico militar, que sirvió en el ejército colonial de Holanda, por eso Eindhoven nació en Indonesia. Falleció su padre de un ictus cuando él tenía 6 años, y 4 años más tarde, más o menos cuando él tenía 10, su madre decidió regresar con él y con el resto de sus hermanos a Holanda, concretamente a Utrecht. En esta misma ciudad y a los 19 años comenzó su carrera de medicina en la Universidad de Utrecht, donde destacó en remo y en esgrima, llegando incluso a fundar la Unión Estudiantil de Remo y la Sociedad Olímpica de Gimnasia y Esgrima de aquella ciudad. El ejército le pagó los estudios y un pequeño sueldo a cambio de servir como médico al igual que su padre en las colonias al terminarlos. A la guerra no fue, de eso hablaremos más adelante. Afortunadamente se quedó en su laboratorio realizando estudios y sentando las bases de la electrocardiografía, lo que le llevó a ganar un premio Nobel. Desde que era estudiante de medicina tuvo interés en la fisiología y la física, pero al principio se centró más en la oftalmología, influido por sus profesores Frans Cornelis Donders y Snellen. Fue tal la influencia de estos profesores que su tesis doctoral se llamó Estereoscopia por diferencia de colores. Fue cualificada con cum laude
el 4 de julio del 85. De sus trabajos con Donders, el inventor del fonocardiógrafo, obtuvo Eindhoven el interés del registro de los potenciales eléctricos del corazón humano. Fue propuesto por Donders para el cargo de académico en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Leiden tras quedar una vacante. Un año después de esta propuesta, en 1886, se incorporó al puesto en la universidad a los 26 años y hasta su muerte fue el director del Laboratorio de Fisiología de la Universidad de Leiden. Cobraba un sueldo de $2.400 americanos, por lo que pagó su deuda con el ejército holandés, que ascendía a 6.000 florines, librándose así del ejército y de la defensa de las colonias. En el año en el que entró al Departamento de Fisiología, 1886, también fue el año en el que se casó con su prima hermana Frederick Jane Louise de Vogel, con la que tuvo 4 hijos: Augusta, Louis, Willem, el único chico, que fue un ingeniero y que le ayudó a realizar algunas modificaciones de sus proyectos, y Johanna, la pequeña, que fue médico. Los primeros trabajos llevados a cabo en su laboratorio de fisiología en Leiden hasta 1889 estaban orientados al estudio de la ventilación y la respiración. Investigaba sobre crisis de asma, musculatura, presiones de gases en la pleura y en la cavidad torácica y sobre todo la acción del nervio vago relacionada con el control de la respiración. Detuvo momentáneamente su interés por la ventilación al ver a Waller en la ponencia que os he comentado antes, en 1889. Él dejó ya todo y empezó a dedicarse a tiempo completo al estudio de la electrocardiografía, más concretamente a entender la actividad eléctrica del corazón, utilizando primero el electrómetro capilar de Lippmann, que es lo primero que usaba Waller. El electrómetro lo utilizó durante 12 años, pero se dio cuenta de que la técnica y el aparato no eran muy precisos, era muy lento y no valía para utilizarlo de forma diagnóstica. Y pasaban muchos carruajes cerca de su laboratorio que producían vibraciones en el capilar. Así que intentó utilizar medios físicos para solucionarlo y modificaciones arquitectónicas en su laboratorio, pero como no lo consiguió, acabó desarrollando un algoritmo matemático para mejorar la distorsión. Aún así, a pesar de todas estas dificultades, fue capaz de observar con el instrumento, cuando lo mejoró, las 5 deflexiones eléctricas que hoy en día llamamos PQRS-T. Él las llamó ABCDE. La conclusión es que ideó un nuevo instrumento mucho más sensible que el electrómetro de Lippmann y lo llamó el galvanómetro de cuerda. Lo descubrió en 1900 y lo dio a conocer en un manuscrito titulado Un nuevo galvanómetro un año después, en 1901. Según las propias palabras de Eindhoven en esta publicación, nos dice que el galvanómetro de cuerda está esencialmente compuesto por un delgado filamento de cuarzo revestido de plata de cerca de 3 micras de espesor. Es un filamento muy fino, el cual está estirado como una cuerda en un fuerte campo magnético. Cuando una corriente es conducida a través del filamento de cuarzo, este filamento revela un movimiento que puede ser observado y fotografiado a través de una considerable magnificación. Este movimiento es similar al movimiento del mercurio contenido en los electrómetros capilares. Es posible regular la sensibilidad del galvanómetro dentro de los límites de amplitud de la cuerda, ajustándola o soltándola. El descubrimiento pasó desapercibido, ya que fue publicado primeramente en un libro jubilar en homenaje a su profesor Rosenstein. El ejemplar se encuentra en el Museo Boerhaave de Leiden. No fue hasta 2 años más tarde, en 1903, cuando su descubrimiento comenzó a tener repercusión mundial. Fue cuando lo publicó en una revista prestigiosa de la época, en alemán, luego lo publicó en francés. El artículo se llamó El registro galvanométrico del electrocardiograma humano, con una revisión del electrómetro capilar en fisiología. En esta publicación estandarizó la velocidad y los voltajes de la adquisición que utilizamos hoy en día. A 25 milímetros segundos de velocidad y 1 centímetro es 1 milivoltio respecto al voltaje. Son las medidas que utilizó para mover la placa fotográfica y hoy son las medidas que utilizamos para calibrar los electrocardiógrafos actuales. Además, el artículo consistía en una comparativa del electrómetro capilar y el del galvanómetro con los registros de 6 personas y la descripción de las ventajas de este último, y además publicó las imágenes obtenidas por ambos. Algunas fuentes citan que el colaborador de Eindhoven, de Ward, afirmó que Eindhoven no conocía el galvanómetro de Ader. Otras fuentes afirman que Eindhoven declaró que lo conocía, pero que no era apto ni suficiente sensible para lo que necesitaba. Por ello, hay quien dice que lo descubrió Ader y que Eindhoven solo lo modificó. Al margen de esta polémica,
Él fue quien inventó ese instrumento formado por un conjunto de ideas y de elementos: filamento de cuarzo, lentes microscópicas, una lámpara de arco de carbón, una placa fotográfica. Eindhoven consiguió unirlas, hacerlas funcionar y mejorarlas con el paso de los años. Como curiosidad, se ha llegado a decir en el siglo XXI que Eindhoven consiguió tal perfección técnica que muchos electrocardiógrafos modernos no producen registros de tan alta calidad como las producían los galvanómetros de cuerda de aquella época. Todo esto no lo hizo solo. Para realizar su galvanómetro, Eindhoven necesitó ayuda de Van der Boer. Fue su asistente de laboratorio y el que le ayudó a fabricar el galvanómetro, porque se dice que Eindhoven era torpe con las manos. Tardaron 3 años en manufacturarlo y Eindhoven nunca se olvidó de él. Más adelante os cuento cómo se lo agradeció. Capítulo 4. El galvanómetro de cuerda de Eindhoven. El primero ocupaba 2 habitaciones. Pesaba aproximadamente 272 kilos y eran necesarios 5 operarios para su funcionamiento y su correcto mantenimiento, ya que se calentaba muchísimo y había que estar constantemente echándole agua. Estas características impedían su colocación en el laboratorio de fisiología, por lo que, siguiendo el consejo de uno de sus profesores amigos, Boscha, en 1906 realizó una conexión entre el hospital de la Universidad de Leiden y su laboratorio, que estaban separados 1,5 kilómetros. Los cables iban una parte subterráneos y otra porción por la superficie, y eran los utilizados por la red telefónica de Leiden. Tuvieron finalmente que aislar con plomo la parte que no estaba bajo tierra, porque el viento y los campos electromagnéticos de la Tierra hacían interferencias. Para realizar este proyecto, en un principio tuvo el apoyo económico de la Sociedad de Ciencias de Holanda, luego de su laboratorio y del departamento de medicina de su hospital, que estaba dirigido por Nolen, el cual no estaba de acuerdo en que Eindhoven se llevara todo el protagonismo y además cogiera más experiencia que los demás en interpretar electrocardiogramas. Por esto, el proyecto llamado La Milla de Leiden fue suspendido años después. De nuevo, el ego enturbia la ciencia. A estos registros realizados por la red telefónica los llamó telecardiogramas. El primer teleelectrocardiograma fue transmitido con éxito el 22 de marzo de 1905. Se realizó un electrocardiograma a un voluntario. Primero lo realizó con el aparato que tenía en su estudio de fisiología y luego lo hizo con el galvanómetro del hospital. Eran exactamente iguales, excepto que la onda R fue mayor en el hospital. La explicación que dio Eindhoven es que fue en bicicleta de un sitio a otro. El estudio de todos estos telecardiogramas le dio a Eindhoven suficiente material para publicar en 1906 un nuevo artículo llamado El telecardiograma. Con él consiguió captar el interés de la comunidad científica, ya que consiguió suficiente material para poder describir nuevos patrones electrocardiográficos y las primeras arritmias, como los bloqueos cardíacos, contracciones ventriculares prematuras, pigeminismo ventricular, hipertrofias auriculares y ventriculares, flutter, fibrilación auricular. Fue descrita por él como pulsus inequalis et irregularis, pulso que no es igual y que es irregular. En este artículo avisó a los lectores de que el aparato era caro y que requería entrenamiento especial para su uso. Tras semejante éxito y extensión de la electrocardiografía, diversas empresas se interesaron por su aparato. La primera compañía que realizó una oferta para su manufacturación fue la compañía de Elderman y ofrecía $25 por cada unidad vendida. Pero la compañía realizó cambios en el aparato y además no querían respetar los derechos de autor de Eindhoven y no se llegó a un acuerdo. Entonces Eindhoven realizó un nuevo contrato con la Cambridge Scientific Instrument Company. A partir de ahora la voy a llamar la CSI. Esta compañía fue fundada por Horace Darwin, que fue hijo de Charles Darwin, el de la selección natural. El contrato con la CSI le permitió la venta del primer aparato comercial en 1908. A pesar de que el primer galvanómetro de cuerda que funcionaba lo tenían construido 3 años antes, pero hubo algún problema que retrasó su venta final. Algunos problemas técnicos, porque la fibra de cuarzo era muy difícil de conseguir, y algunos problemas en las negociaciones y sobre todo con la patente. La CSI estipuló que le pagaría 7,5% por unidad vendida de cada galvanómetro, a no ser que un fabricante distinto a ellos comenzara a venderlos. Entonces le pagarían menos. Y es que Eindhoven no quiso patentar su invento, por lo que entonces empezaron a salir competidores a la CSI. Las empresas que había por ahí queriendo vender el aparato eran Max Edelman en Múnich, Boulite en París, Kunz y Jaeger en Rixdorf. Así que la CSI no le pagó un 7,5%, sino un 5% por unidad, porque sobre todo la compañía de Elderman empezó a producirlos.
El primero sí que fue vendido por la CSI el 27 de mayo de 1908 a Sir Edward Schaffer y fue instalado en el Laboratorio de Fisiología de la Universidad de Edimburgo. Una versión más pequeña del galvanómetro proveniente del contrato realizado con Edelman llegó al laboratorio de Thomas Lewis en el Hospital Universidad College en Londres. El primero que llegó a América fue también de la compañía Edelman. Fue en 1909 directo al sótano donde trabajaba Alfred Kohn en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Como curiosidad, en los registros de venta de la CSI aparece Wilhelm Einthoven el 17 de abril de 1912. Se cree que es el único ejemplar de galvanómetro de cuerda que queda de la CSI y que es el que está en el Museo de la Universidad de Utrecht. En 1912 se vendieron 17 y en 1914 140. El crecimiento de su difusión era exponencial y fue posible porque fue modificado de tal manera que de las 600 libras, los 272 kilos que pesaba el que tenía Einthoven, pasó a 23 kilos. Además, también se fueron mejorando los recipientes de electrolitos que utilizaba Einthoven a modo de electrodos. Este sistema de recipientes se utilizó durante 30 años. Se cambió en 1930 por la CSI e introdujeron los electrodos de placa realizados con placa y más tarde crearon los electrodos de succión para las precordiales creados por Rudolf Burger y finalmente esos electrodos fueron modificados por Wells. Del tema de electrodos no voy a hablar mucho más. Vamos a volver a Einthoven y a sus estudios, que continuó estudiando continuamente las aplicaciones clínicas del electrocardiograma y aquí empezó a volver un poco a lo que él le gustaba, que era el tema de la respiración. Y empezó a estudiar la influencia de los movimientos respiratorios y de los cambios de la postura en el electrocardiograma. Estas últimas ideas fueron reunidas en su estudio llamado Sobre la dirección y el valor manifiesto de las variaciones de potencial del corazón humano y sobre la influencia de la posición del corazón en la forma del electrocardiograma. En él describió una de las mayores aportaciones de la electrocardiografía, el eje eléctrico cardíaco y su esquema del triángulo equilátero. Esta aportación generó muchas dudas y debates, desde los que opinaban que era un gran aporte hasta los que decían que carecía de valor científico. Lo que sabemos hoy en día es que este concepto condujo a la creación de la vectocardiografía. Más tarde, en 1908, realizó una nueva publicación llamada Consideraciones adicionales sobre el electrocardiograma, y en ella afirmaba tener ya 5.000 electrocardiogramas de humanos, pero también presentaba electrocardiogramas en ranas y perros. El análisis de los mismos le permitió describir pericarditis, endocarditis bacterianas subagudas, defectos cardíacos congénitos y enfermedad coronaria. Y no paraba. En 1916 publicó otro artículo en el que explicaba los resultados obtenidos tras diseñar el galvanómetro de 2 cuerdas, construido por la marca Carl Zeiss, y al final la última modificación del galvanómetro que realizó lo llamó galvanómetro de cuerda de vacío. Con este consiguió la máxima sensibilidad posible de su invento inicial, y para esta última modificación contó con la ayuda de su hijo para llevarla a cabo y fue justo antes de morir. Continuará en el siguiente episodio. No te voy a preguntar si te ha gustado este episodio de Más que Urgencias y Emergencias, porque estás aquí, estás hasta el final. Dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Ah, y no te olvides de visitar la web www.urgenciasemergen.com.